Para conocer los misterios de la historia, obras literarias sublimes y las ideas de grandes pensadores, mejor la universidad. Para pasar un buen rato picoteando curiosidades de la mesa del tiempo, aquí comienza El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. Hasta las 21 por MQC Radio. Buenas tardes, queridos hermanos MQCeros, ¿cómo andan del otro lado? Esperamos que anden todos muy bien, porque nosotros estamos bien, así que nos gusta sentirnos acompañados para llevar adelante este programa que hemos denominado El Quijote no se mancha, y que está comenzando como cada miércoles a las 19 y pico en punto, y que comienza con la presentación de quienes trabajamos, es mucho decir, pero quienes hacemos esto acá. Mi nombre es Leo Zanetti. El que más parece que trabaja es Cachi Prubós. Es cierto, che, por lo menos el que más papel escrito trae. Sí. Pero eso de puro viejo bruto, nada más, porque uno se podría manejar mejor con de menos memoria, calidad. Colabora, tipo mnemotecnia, uno va escribiendo, va fijando y entonces luego, no digo que puede prescindir de los apuntes, pero aprende de los mismos. No va a aprender de los otros. Bueno, el que sí aprende de los otros y rápidamente, como un gran niño precoz que ha sido en su momento, es el señor Gonzalo Rulo Benavides. Muy buenas tardes a todos, a todas, por aquí y por allá. Aquí estamos nuevamente, Cachi, un miércoles. Leo, estuvimos de cumpleaños, así que... Sí. ¿De cumpleaños de quién? Estuvimos de cumpleaños del creador del Quijote no se mancha, el señor Leo Zanetti. El Frankenstein, el creador de la criatura, sería. Algo así. Claro. No sé si... Sí, yo no me siento más viejo igual, es medio todo lo mismo. Ya dejaste de ser niño. No, pero sí, un doctor Frankenstein, sí. Claro. El creador de este monstruo. He juntado especímenes raros acá dentro para dar forma a esto, sí. Bueno. Está bien. Hacemos lo que podemos. No de los menos raros, es el que falta presentar. Bueno, presente usted. Sí. La gente ya lo conoce. Es nuestro operador de confianza, el señor Fidelco. Muy bien. Gracias, Fidel. Gran aplauso, grande. Bueno, estamos todos presentados, no queda más nadie. La gente que quedó afuera no la vamos a invitar. Así que va a haber que afrontar esto. Eso. Me tuve que abrir paso a codazos entre la muchedumbre que pugnaba por autógrafos, fotografías, selfies. No sé quién habría. No sé, me perdí al famoso en cuestión. Tengo que ir a hacer el programa. ¿Vos quién sos? Tomátela, me decían y cosas así. Yo sí quiero mandar un saludo muy grande a mi vecino, mi queridísimo vecino, el señor Marianito Castaño. Hombre de radio, si los hay, me dio salir de casa con el portafolio y me pegó el grito: ¿va a dar clase, profesor? Viniendo de quien viene, todo un mismo. Entonces, un abrazo grande a Marianito. Y a todos los maestros y maestras, educadores y educadoras. Cierto. Y a todos los vecinos también, ya que estamos. Ahí está. Es importante llevarse bien con el vecino. Porque va a estar ahí cada día, hasta que uno se mude. Claro, que va a ser más... Sí, ellos van a estar ahí cada día. Es cierto, ha sido el día del maestro, el educador del maestro. Día del golpe de Estado en Chile. Ajá. Y de la muerte de Allende. Día de las Torres Gemelas. Todo junto el 11 de septiembre. Complicadito el día como para andar haciendo un Quijote flojo, ¿eh? Nos tenemos que jugar. Sí, tenemos que hacer algo que pase a la historia. Claro, ahí está. ¿Y qué vamos a hacer para que supere la historia? Y bueno, en principio saludar a otros amigos que están siempre con nosotros afectivamente siempre con ellos. La querida gente de ese templo del buen vivir y el buen beber que se llama Jalito Café y que sabemos a qué clase de gente linda acoge día a día en sus instalaciones. A ellos un fuerte abrazo, un fuerte beso, un coscorroncito cariñoso en la peladita del turco y cositas así.
Bien, no sé si anunciaste la música de hoy o se me escapó a mí. No lo he anunciado, pero estamos siempre a tiempo. Sí, hemos empezado la música de apertura. a retodísimo trapo con Supertramp, Niño Profeta. De alguna manera tiene que ver con, de alguna manera, de gran manera, tiene que ver con la temática que desarrollaremos en el día de la fecha, que es niños prodigios. No nos vamos a estar poniendo nosotros en ejemplo de nada. No, pero como se ha dicho fuera de micrófono, ¿acaso hayamos sido en nuestro momento espermatozoides prodigio? Que luego, bueno, por diferentes cuestiones han quedado en eso solamente. Al menos ahí llegamos primero. Sin ningún tipo de discusión. ¿Qué traumático debe ser mellizo? No sé en cuál de los casos mellizo creo que hay 2 espermatozoides o no. Ah, no, tanto no. Esto es una cuestión ahí ni siquiera a eso llegaron primero, Claro, llegaron entre 2 a los codazos. El mala onda es el que llega segundo. Vio que siempre hay un mala onda y un buena onda. ¿No? Claro. Está comprobado eso. Bueno, ahí está la anécdota de Hércules y su amigo y su hermano gemelo, que quién nació primero, si uno, si el otro, dentro de un tubito, la pastillita que se pone primero y la que se pone segundo y la que nace primero y la que nace segundo, ahí hay toda una serie de consideraciones que hacer. Bueno, ahí está, en juego todo esto, se puso el trono que a quién le correspondía, a Hércules, a su hermano. Resultó que el hermano fue un usurpador, porque en realidad le tocaba a Hércules, y de allí se viene toda una historieta que deviene en los 12 trabajos de Hércules, de los cuales no vamos a hablar ahora. Pero Hércules es un niño prodigio. Sí. Ya tocaremos el tema. Bien, de lo que sí vamos a hablar ahora es de los medios que tiene la gente para poder comunicarse con nosotros y decirnos, por ejemplo, paren, dejen a la gente en paz, o comunicarse para decirnos cosas lindas como algún dato importante, etcétera. Bien. 155 27 437, el teléfono de la radio, o mediante las redes en Facebook o Instagram, en El Quijote No Se Mancha, Rafaela en el caso del Instagram, o MQC Radio. Lo pueden hacer a partir de esos medios. Le podemos recordar a la gente que nos escucha desde el exterior, por ejemplo en San Carlos, sí, es verdad, que el WhatsApp de la radio sería 3492 155 27 437. Y más completito aún, 03492. No, pero en el celular están sonando los teléfonos. 3492 y etcétera. Sí, no diga más porque... No le agregue números a la gente porque cada número es un problema nuevo. Sí, así piensan que es otra cotización y sí. No. Bueno, vamos a hablar hoy, como se ha dicho, de niños prodigios. Y si queda algún saludo lo guardaremos para más tarde. Niños prodigios, como en todo tema que tocamos aquí, comenzamos por hacer alguna definición para saber de qué estamos hablando. Claro, iremos marcando la cancha. La definición de niños prodigio nos habla de una persona que a edad temprana da muestras de dominar aspectos de uno o más campos científicos, artístico, psíquico, deportivo, entendiendo por deportivo un deporte físico o intelectual. Bien. En principio me inclinaría más por la parte intelectual, como por ejemplo el ajedrez. Sí. Entonces ahí tenemos una definición que, aclaro, no es específica de la RAE, sino, digamos, del saber popular. Básicamente estamos hablando de una persona que a edad temprana da muestras de dominar campos de suficiente complejidad como para llamar la atención con respecto a la relación que hay con esa edad. Y estos campos tienen que ver con la creatividad o la originalidad o la comprensión de aspectos técnicos, científicos, artísticos y demás. Muy bien. Eso sería un niño prodigio. Por mi parte está entendido. Perfectamente. Eso quiere decir que es usted un adulto... un poco menos tonto de lo que parece, nada más. Ya con adulto me conformo. Bueno. Creo que a los tres nos cabrían las definiciones en plan chanza que vamos a estar largando en estos días, en estos minutos. Bueno, a ver, ¿qué más hay? Hay cierta zona de grises, digamos, o de otros términos que aportan a lo mismo, pero que de alguna manera pareciera
que establecen alguna diferencia. No sé si lograremos verla, pero por ejemplo, surge el término superdotado. Ajá. O superdotada. Sí. Sería un individuo, hombre o mujer, que evidencia condiciones sobresalientes en uno o varios campos de diferentes disciplinas, por supuesto. Bien. Ahí está relacionado con lo que vamos a hablar, pero en esta definición... ya excede lo que es el niño. Claro, no apunta estrictamente a la infancia o al... Exactamente. O a la temprana manifestación de esas habilidades. Puede que se hayan manifestado en la edad temprana y luego se hayan proyectado en la vida. También puede ocurrir el hecho de que se manifiesten a edad temprana y que luego no sigan la proyección, digamos, esperada. Claro. En lo sucesivo, es como que se agotó ahí el factor sorpresa. Bueno, ¿qué más quería, loco? Decía que un superdotado, o aquella persona que domina cierta diversidad de materias, recibe la denominación de polímata. Aquel polímata más famoso, al cual nos hemos referido en algún momento, fue, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Como para ir ubicando el término en contexto. El superdotado es evaluado como tal a partir de los 12 o 13 años de su edad. O sea, cuando técnicamente, esto entre comillas, porque esto no es una ciencia exacta, cuando deja de ser un niño o niña, a los 12, 13 años entramos en la... Pasa a ser puber. Pubertad, preadolescencia, salvo que esté prohibido, porque en Córdoba está prohibido el puber, y hubo manifestaciones... ¿Sí? Sí, yo estuve viendo. Cortaron la calle los taxistas y todo eso. ¿Esto que tiene? Sí. Muy bien, muy bien. Me gustó el chiste. No lo agarré, lo cual demuestra... No lo agarró porque es de la provincia de Santa Fe usted. Ah, puede ser, claro, puede ser. Y acá no tenemos puber. No, decía que este asunto de pubertad, preadolescencia, adolescencia, tercera edad... no sé, ya hay cuarta, tercer juventud, todo. Hay una cantidad de nuevas consideraciones que van surgiendo en la medida en que la vida, la cotidianeidad, va poniendo nuevas pautas como para la medición de la conducta del ser humano. Entonces, lo que tiempo atrás era llamado por los mayores la edad del pavo, sí. Hoy esa edad del pavo, que otrora hubiera tenido que ver con los 14, 15, 16 años, no sería extraño que se haya extendido mucho más allá. Lo cual en sí parece ser una terriblemente mala noticia. Tenés a un tipo de 30 años en la más plena edad del pavo. No. De pronto es un tipo que está prolongando su juventud, su adolescencia. ¿Por qué? Porque su vida también tiene expectativas mucho más largas y vaya a tener un tiempo importante por delante para volverse, iba a decir un viejo choto, pero no se trata de eso. Un anciano, como otrora era a los 50 años, hoy tenemos ancianos de 80 y pico, que decís hasta dónde son ancianos estos tipos. Manejan autos, están intelectualmente muy bien. Entonces, en todo esto que no es nos apartamos un poquito de la consideración del niño prodigio, pero en todo esto, que es un poco una zona muy abstracta, vamos viendo que tenemos que tratar toda la terminología con una cierta amplitud de criterio. Sí, señor. A mí me preocupa, Cachi, los niños de hoy y la juventud de hoy, porque ya con esto de la tecnología, no sé si van a poder ser ancianos. A ver, viste que acláreme, porque ahí me apuró. La gente mayor... Sí. Generalmente se queja de los avances de la tecnología y todo lo nuevo y eran buenos tiempos los de antes. Sí, que jugábamos a la bolita, el autito de suspensión. Claro, mi abuelo me decía, nosotros jugábamos con un camioncito de madera. Sí, señor. Y sumábamos con el coso ese. Abaco. El abaco, no era el abaco, era no contador, no sé cómo caracho se llama, no me acuerdo cómo se llamaba. Eso que eran unas bolitas de madera. Estamos hablando de lo mismo, yo pensé que eso se llamaba abaco, ¿no? Se llama abaco y... Esa es una denominación demasiado tecnológica. Entonces las bolitas de madera. O de plástico, a mí me vinieron de plástico ya. Cuestiones que van a estar, calculo yo, la tecnología esta puede aún crecer de manera significativa como algo inesperado. Es que creo que la tecnología es un punto
importante la tecnología aplicada incluso a lo digital, a las redes sociales. Las redes sociales, muy importante. ¿Por qué? Porque es un elemento de medición de cómo encausa su interés el individuo, el usuario, tenga 4 años o tenga 60. Una red social o un contenido virtual en la wiki, en Google, en cualquier buscador, va a estar manifestando el interés del individuo usuario. A más soncito, más playito el usuario, más playitos serán los contenidos que se busquen. Y en contraposición a más profundos intereses del usuario, sea cual fuere la edad de aparecerán conocimientos más profundos, más interesantes, más proyectables, más útiles, más bla 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 bla. Bueno, hemos ido descarriando el tema del programa de manera muy precoz. Digamos que nos fuimos al carajo muy rápido, así que lo que vamos a hacer es una pausa musical. Eso de rápido no lo entendí del todo, pero no importa. Y a la vuelta sí vamos a hablar de algunos casos puntuales de niños prodigios como corresponde. Leo Zanetti, un periodista que se detiene a explicar lo que ya entendieron todos. Cachi Provost, un artista genial que sueña con la fama y se despierta con deudas. Rulo Benavides, un especialista notable que todavía no descubrió su especialidad. El Quijote no se mancha. Hasta las 21. Por MQC Radio. Vamos a empezar a contar algunas historias de niños prodigios. No nos vamos a extender tanto porque la idea acá no es desarrollar biografías completas, sino centrarnos más en lo que llamó la atención de estos infantes en determinado momento. Por ejemplo, vamos a contar un poquito la historia de Shakuntala Devi, que es una mujer que vivió en la India. Nació en 1929 y con el tiempo sería conocida como la mujer computadora. Por empezar, hija de un padre que tiene ya una historia muy interesante, su familia, porque el padre de Shakuntala era un brahman que renegó de su sacerdocio. En la India existe todavía hoy, y sobre todo un siglo atrás, un sistema social de castas muy rígido. Los brahmanes están en el escalón más alto de esas castas. El padre de Shakuntala aparentemente habría renegado de esos títulos sociales, digamos, y del sacerdocio que le correspondía. Y laburaba en un circo como trapecista y domador de leones, entre otras cosas. Brahman, trapecista, sí. Un combo novedoso, ¿no? Brahman no. Brahman claro, abdicó como Brahman. Este tipo fue el padre de Shakuntala, y cuando la niña tenía solo 3 años, él se dio cuenta de que le ganaba jugando a las cartas, porque memorizaba cada uno de los números y figuras que salían. Pero eso si lo haces en Las Vegas vas en cana. Claro. Pero en la India no. No sé cuál sería el juego que jugaban, pero bueno. Claro, tenía la capacidad de memorizar las cartas que iban pasando y sabía dónde estaban. Exactamente. Con 3 años la niña, el padre se dio cuenta de que ella memorizaba individualmente, digamos, cada una de las cartas que salían en el juego. Sí, no podía ser. Eso lo hacía, no era normal. Eso lo hacía el personaje autista en la película Rain Man, el personaje de Dustin Hoffman, que iba y memorizaba las cartas que iban saliendo. Sí, bueno, como vos decías recién de Las Vegas, claro. Eso es, de hecho, lo que creo que está prohibido es utilizar algún sistema tecnológico, pero el punto es que si uno tiene la capacidad de memorizar perfectamente cada carta que sale, en determinados juegos, principalmente en el blackjack, claro, podés conseguir una ventaja importante al poder predecir las cartas o conocer cuáles son las cartas que todavía no salieron. Exacto. Y afuera hay un cartel que dice prohibido la entrada a Shakuntala Devi. Y derivados. Bien, a partir de este descubrimiento, el padre comenzó a ponerla a prueba, digamos, a proponerle ejercicios a su hija, con lo cual... Ahí trajo el león. Trajo el león y le dijo, a ver qué haces ahora. No era a ver si le ganaban las cartas.
No, creemos que el león no intervino, sino que la puso a prueba en desafíos de dificultad creciente que involucraban las cartas y los números en general. A partir de allí, bueno, comprobó evidentemente que esta niña tenía capacidades superdotadas para su edad y en su contexto propio de laburo, que era, como dijimos, el circo, empezó incluso a ofrecer funciones. O sea, la niña, no sé a qué edad, tendría 3, 4, 5 años, comenzaba a hacer exhibiciones en el contexto del circo en los cuales demostraba sus habilidades con los números. Claro, por ejemplo, ¿cuántas cuerdas tiene ese trapecio? No, 2, decía la niña. Bien, qué sé yo. Y probablemente algunas cosas más complejas también. Sí, bueno. ¿Cuántos fierritos tiene el trapecio? 1, ahí abajo. Bien. Avanzando con estas exhibiciones, trascendió finalmente Shakuntala el ámbito del circo. Tenía solo 6 años cuando dio su primera exhibición en el contexto de una universidad. Y a partir de allí, bueno, repetición de los mismos sucesos, pero en dificultad y en fama creciente. Por ejemplo, en el año 1982, digo esto ya con 50 y pocos años, ¿no? Ya dejando de lado el marco de niña prodigio, en el 82 ingresó en el libro Guinness de los récords al multiplicar 2 números de 13 dígitos cada uno mentalmente en 28 segundos. Para que se dé una idea. Déjese joder. Números de 13 dígitos serían billones de algo. 2 números de billones y no números redondos. Como yo te digo, por ejemplo, claro. Cachi, 2 billones por 3 billones. Son muchos billones, le digo. Muy bien, Cachi. Ahí está. No, números complejos con, bueno, de 13 dígitos, una multiplicación que para una persona normal es completamente imposible. Me des el tiempo que me des. Esta mujer lo hizo en 28 segundos, ingresando así en el libro de los Guinness. Esto ya siendo adulta, como decíamos, y dedicó, bueno, la mayor parte de su vida, entre otras cosas, a exhibiciones y conferencias en las cuales demostraba estas dotes excepcionales para la matemática, que tenían mucho de dotes para la memoria. Digamos, evidentemente hay una capacidad para estos cálculos matemáticos que requieren una retención en la memoria de subcálculos que te permiten ir llegando al resultado final. Bueno, tenemos el ejemplo de las computadoras que a mayor capacidad de memoria, mayor capacidad de procesamiento de datos, aunque suele ser, para cierto tipo de consideración, que la memoria suele ser considerada un elemento menor. Sí, bueno, lo que pasa es que lo memorizaste. Sí, es cierto, hay veces en los cuales la capacidad deductiva tiene una trascendencia que podemos considerar superior, pero esta capacidad deductiva forzosamente tiene que ser hija de una buena memoria que retenga la data pertinente. Exactamente. Me quería referir a un hecho casi, digamos, de color, anecdótico, de color, no menor desde luego también, que tiene que ver con Shakuntala Devi, y ocurrió unos años antes de haber entrado, de esta entrada al libro Guinness de los récords. En 1977 se la desafía, ya no a una multiplicación, sino al hallazgo de la raíz 23ava, ya no cuadrada o la raíz cúbica, la raíz a la 23 de un número de 201 dígitos. A mí eso no me entra en la cabeza. No, ni siquiera entra en una calculadora normal. Bueno, la respuesta, acá viene un poco el datito de color, la respuesta correcta, se la tomó Susana Jiménez, fue dada por Shakuntala Devi en 50 segundos. Ella dijo, tanto. Y había un tipo ahí con una especie de computadora en 1977, una protocomputadora, que dijo, momentito,
Yo voy a... Para que va más lento esto. Para que está con el relojito acá que da vuelta, dijo. Momentito, la cuestión es que la computadora certificó que la respuesta era correcta, pero la computadora se tomó 62 segundos para dar la misma respuesta que dio Shakuntala en 50. Ahí está, ¿ves? En fin, hay que tenerle un poco más de fe a la señora esta. Pero bueno, no termina ahí la cuestión de los talentos de esta señora, ya que no estaba solamente para hacer cuenta con la libretita del almacén y esas cosas, sino que... Ahí yo no creo que haya podido lograrlo. No, porque le cambiaban los números día tras día. Escribió libros sobre astrología, novelas y hasta un libro en el cual vuelca sus teorizaciones sobre el tema de la homosexualidad. Obviamente no vamos a hablar del libro en cuestión, sino que lo puntual de esto es que una persona que parece tener una mente exclusivamente ligada a lo puramente científico, estructurado, frío, como es la numerología, de pronto se pone a interpretar o reinterpretar algo tan complejo, tan abstracto, y con tanta gama de grises como puede llegar a ser el tema de la homosexualidad. Y tan social y tan humanístico. Tan social, tan humanístico, tan en aquellos días y en aquella sociedad, de pronto uno lo supone posiblemente tan tabú. Sí, hay un dato biográfico no menor, que es que Shakuntala estuvo casada, no me pida la fecha, pero bueno, estuvo casada. Su matrimonio, en tanto que matrimonio, terminó fracasando cuando terminó de tomar conciencia de que su marido era homosexual. No sé si ella o él quien se dio cuenta primero, pero a partir de esta experiencia es que ella termina interesándose en el tema y escribiendo, como decía Cachi, un libro al respecto. Claro, a mí particularmente lo que me llama la atención es que cómo pueden coexistir dos temáticas tan opuestas, una la fría y estructurable como es la de la numerología, y otra tan amplia y tan humanística como es el tratar... Si quieres, quite homosexualidad, ponga eutanasia. Sí, cualquier tema. Sí, en todo caso no se excluyen, por lo menos. Está bien. Está bien. Bueno, lo último, por lo menos de mi parte, sobre Shakuntala, que lo quería mencionar porque vamos a ir viendo con el correr del programa que es un poco una excepción. Y es que se dice que era una mujer profundamente agradable, muy amable, muy abierta, muy sociable. Y bueno, y esto lo quiero señalar como una excepción porque vamos a ver que por lo menos en la mayoría de los casos de los niños precoces terminan encaminándose a una personalidad por lo menos conflictiva o introvertida, cuando no directamente con rasgos, con problemas psiquiátricos, digamos. No era el caso de Shakuntala Devi, que según dicen los que la conocieron fue una mujer muy agradable, una vieja divina. Bueno, ¿y con qué sigue todo esto? Porque de prodigio estamos... Sí, el que tengas a mano, algún otro caso... En el mundo del ajedrez hay un par de casos interesantes. ¿Y por qué digo un par? Y porque yo tengo un par anotado. ¿Qué quieres? Bien, te anotaste dos, es un par. No necesitamos a Shakuntala Devi. Ni más ni menos. Ahí está, che, un par. Sí. ¿Es un término o un concepto utilizable por un nenito de 3 años? Normalmente utilizable por un nenito de 3 años. Che, Abu, alcanzame un par de... necesitaría un par de... tareas para el hogar. ¿Cuántos pares hacen 3 botas, Abu? Uy, no me apure de esa forma. Bueno, vamos a hablar de quien sería un niño prodigio realmente en el ajedrez. Yo les digo un niño prodigio en el ajedrez y a ustedes, ¿qué les viene a la memoria? Enseguidita, ya, al toque, ¿qué nombre? Bobby Fischer. José Raúl Capablanca, señoras y señores. Estoy hablando de este ajedrecista cubano, nacido en 1888, fallecido en 1942, que por su precocidad fue conocido como el Mozart del ajedrez. ¿Qué le parece? Muy lindo el término, por lo menos para mi gusto. Muy ocurrente. O la máquina del ajedrez. Esto ya más heavy. Aprendió el tipo a jugar a los 4 años de edad, viendo jugar a su papá con sus amigos de su papá, no con sus amigos de él, porque si no habrían sido todos precoces. Tal cual.
Este señor, don José Raúl Capablanca, cubano como se ha dicho, a los 13 años fue campeón nacional de ajedrez. 13 añitos, campeón nacional de ajedrez en Cuba. Recordemos que Cuba en este momento no era aún la Cuba revolucionaria y demás, donde se podría haber sospechado que podría haber habido una especie de aporte, de influencia con miras a obtener algún tipo de rédito político. No, esto está todo por fuera. De hecho, el padre de Capablanca era un oficial español. Tiempos de colonia española. De hecho, en el transcurso de la vida de Capablanca pasa el asunto de la guerra con Estados Unidos, deja de ser colonia española y demás. Tema del cual nos tenemos que ocupar en algún momento. Sí, lo nombramos no hace mucho, no me acuerdo por qué. Es que aparte involucra cuestiones que tienen que ver con las Islas Filipinas, con un grupo de soldados filipinos que quedaron ahí, que no querían aflojar bajo el agua. Claro, entonces nos vamos a tener que ocupar en algún momento. Pero acá sí estamos hablando de un niño prodigio que a los 4 añitos ya sabía para dónde iba un caballo, un peón, un alfil, una dama, y cómo combinando las acciones de uno y de otro se le podía hacer la vida imposible al que estaba enfrente. Obviamente no es cuestión de que Capablanca haya ganado todo lo que jugó, obviamente, sino simplemente que se sabe que el saldo, el debe haber y el saldo le juega muy a favor. Fue campeón del mundo que... A los 33 años logró el campeonato mundial, si se quiere, relativamente tardío. Si a los 13 sos campeón cubano, tranquilamente a los 20 ya tenés que ser campeón del mundo, no seas pavo. Y bueno, y se tomó unos años más. Un datito de color, que en 1927 pierde el campeonato mundial y lo pierde en Buenos Aires. Hay una serie de... ¿No se lo habrán robado, Cachín? Yo no sé, lo debe haber dejado en algún lado y cuando lo fue a buscar ya no estaba, por eso lo perdió. Puede haber sido, así como era de genio, de prodigio y de precoz, puede haber sido... Un poco despistado. Un poco despistado. Suele pasar, no se puede estar en todo. Dejé el campeonato mundial acá en Plaza de Mayo y ahora no me acuerdo. Los genios suelen ser despistados, lo que no quiere decir que los despistados seamos genios, lamentablemente. Claro, ahí está, esa es una gran definición. ¿Tiene el dato con quién perdió el campeonato mundial? No lo consigné porque no me pareció demasiado trascendente, porque lo que interesa puntualizar acá son los logros. Pero no se sabe si era otro niño prodigio también. No hay data sobre eso. No encontré data sobre la prodigiez de su hipotética de su vencedor, exactamente. Y mencionaste, cuando comenté el tema ajedrez, a Bobby Fischer. Bobby Fischer, obviamente, también un recontragenio del ajedrez, nacido en 1943 y fallecido en el 2008, norteamericano de nacimiento, islandés creo, o finlandés, no me acuerdo, islandés. Por adopción. Algunos datos acá. Claro. Pero como niño prodigio no cuenta. No tanto. Lo traje a colación porque justamente no calza dentro del niño prodigio. ¿Por qué? Porque el señor Robert Fischer, comienza a dar muestras de genialidad cuando técnicamente, según lo que charlamos hace unos minutos atrás, el tipo ya había excedido la etapa del niño y ya tenía un par de años más, digamos. Entonces estaría transcurriendo sus 12, 13 añitos cuando empieza a dar muestras de que este tipo tiene miga. Sí, está bien. Igual yo creo que se puede considerar que un chico de 12 años que juega como juega al ajedrez Fischer, tiene toda una infancia interior que quizás a veces Bueno, se dice que Bobby Fischer aprendió a jugar al ajedrez solo a los 6 años, con un juego y el reglamento, de algún lado sale, lo cual ya es destacable. Sí es cierto que recién a los 13 años, recién dice uno como si fuera ya grande, derrota al campeón nacional de los Estados Unidos, teniendo solo 13 años. Claro. Y bueno, después hay un desarrollo complejo desde lo psiquiátrico. A los 16 años Fischer abandona la escuela, considerándola una pérdida de tiempo para dedicarse exclusivamente al ajedrez. Claro, es lógico eso. Y bueno, era problemático según
según lo informaron luego sus docentes en sí. Pero esta dificultad, esta problematiquez, anoten el término porque el año que viene lo van a tener que incluir en la RAE, ¿no? Esta problematiquez, ¿acaso venía de el coeficiente intelectual que se le había calculado? ¿En cuánto, Cachi? En 187, siendo que una de las escalas más utilizadas va de 0 a 201, siendo 100 el punto intermedio. Sí. Y 201 el que vuelca la balanza medio para el lado de lo imposible. Bueno, después habría para teorizar sobre esta escala. Sí. Pero con este nivel 187, el tipo realmente se tiene que... Ya se considera un genio. Creo que después de los 160 se considera como genio. Bueno, a mí me faltan 100 más. Yo estoy por los 60 y pico, entonces me faltan 100 para ser un genio. Voy a ser un genio muy viejo. Tenga paciencia. Bueno, decía que, apuntando a lo que refería Leo hace un ratito, se lo marcaba como notoriamente asocial. Venía a jugar a la pelota, dejate de joder con la pelota. Asocial, yo asocial. Ahí está. Y ya con eso bastaba entender a los chicos. De hecho, la madre de Bobby Fischer lo llegó a llevar al psiquiátrico, preocupada por su obsesión con el ajedrez. Lo cual, bueno, no sé qué diagnóstico le habrán dado, pero no cambió el panorama a futuro. Yo creo que salió el director del psiquiátrico y le dijo: mire señora, estuve charlando con el nene, déjelo jugar. En 2 minutos me dijo jaque mate, con lo cual creo que tiene razón. Sí. Bueno, algunos datos más ya que estamos con Fischer y que queda poquito tiempo. Fue campeón del mundo, lo cual fue todo un acontecimiento geopolítico. Incluso estábamos en plena Guerra Fría. Claro. Y la Unión Soviética durante décadas monopolizó el mundo del ajedrez de élite. De hecho, tenían los soviéticos no solo grandes jugadores de ajedrez, sino toda una estructura de respaldo donde se estudiaban las estrategias y se estudiaba a los rivales. Así es. Por eso me permití puntualizar lo de la pre-revolución cubana cuando comenté lo de Capablanca. Claro, no era el mismo caso. Claro, exactamente, porque uno más o menos tiene recuerdos de cómo fue utilizado el tema del ajedrez como propaganda política dentro de la Unión Soviética, años después, obviamente. Bien, Bobby Fischer ganó el campeonato del mundo cuando tenía 29 años, superó a Boris Spassky, obviamente ruso el muchacho, en Reykjavik, que es la capital de Islandia. Lo curioso también de Fischer es que esa partida o esa serie de partidas, se juegan varios enfrentamientos, esa partida en la que se consagró campeón mundial fue la última oficial que disputó. A partir de allí se negó a jugar a los 3 años, que era cuando estaba obligado a revalidar el título mundial. Se negó a enfrentar en su momento a Anatoly Karpov, que sería también luego otra leyenda del ajedrez, y perdió el título por no presentarse a defenderlo. Y de los 29 años en adelante no volvió a competir de forma oficial. Bien. Lo que tiene que ver, bueno, entre otras cosas, como decíamos, con sus conflictos psiquiátricos, si se quiere. Jugó una exhibición en el año 92 en Yugoslavia, estando Yugoslavia vetada por los Estados Unidos por cuestiones políticas, claro, razón por la cual le terminan cancelando el pasaporte. Se convierte Fischer en algo así como un enemigo público para los Estados Unidos. Claro, lo que le pasó al escritor Salman Rushdie cuando escribió Versos Satánicos y el Ayatollah Khomeini le larga una especie de yihad intelectual, algo similar a esto le lanzó Estados Unidos a Bobby Fischer, que se atrevió a contravenir las órdenes del gran imperio y bla, 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 bla. Sí, pero Fischer con sus propios compatriotas. Claro. Y... bueno, a partir de ahí Fischer termina recibiendo, saltándome algunos puntos de su biografía, le dan la ciudadanía en Islandia, que era donde él había conseguido el título del mundo y se había convertido en una especie de héroe, y vivió en Islandia los últimos años de su vida, hasta que falleció a los 64 años, en el 2008, como habíamos dicho. Un dato que me parece interesante y que en cierto punto creo que te da razón a lo que referiste hace un ratito, Rulo, esa línea que delimita al niño del joven, del adolescente, de esto, del otro.
Fue considerado gran maestro del ajedrez, lo cual es un título estratosféricamente importante, a los 15 años de edad. Esto parece demorar al niño prodigio. Yo creo que no deja de ser un niño prodigio. Yo personalmente no creo que deje de ser un niño prodigio por obtener semejante titulón a los 15 años. Pero bueno, ahí están las tabulaciones y las cuestiones de la gente que sabe más. Lo podemos dejar a que cada uno lo... La jugada maestra es la película que pueden ver si quieren saber más sobre Bobby Fischer y todo esto que les estamos contando. Siempre es importante remitirnos al cine como fuente de todo saber y justicia. El Quijote no se mancha. El Quijote no se mancha. La punta de lanza de una vanguardia que pasó de moda. Refuerza su participación en El Quijote no se mancha el señor Edu Norris, aportando el apellido del vencedor del señor Capablanca en Buenos Aires. Sí, elaborando a destajo al cohete, ¿no? Porque no va a recibir un mango, pero cosas. Nuestra gratificación para Edu Norris nos dice que Alekhine es el nombre de quien venció a Capablanca. Me suena a jugador de vóley ruso. Arlequín. Alekhine. No voy a profundizar sobre el nombre, la nacionalidad, esto y lo otro, porque eso es tarea para nuestros oyentes. Bien, nos va muy lejos. Lo que no se nos va muy lejos es el agradecimiento para Eduardito, que está siempre dispuesto a ayudar. Y otros oyentes de paso, antes de que se nos olvide, Meta. El Pola avisa que está escuchando, como siempre. Y el señor Ale de Bastos manda saludos para todos nosotros. Bueno, ninguno de los dos acusa haber sido niño prodigio, ¿no? No, nos pueden avisar si... Yo, mira, Cachi, hice un test hace unos días para saber si era un niño prodigio. Me salió que ya estoy en la edad de maduración. Ah, qué bien. Así que... Ya le están saliendo algunos brotes. Sí, a mí me dijeron que cuando yo fui a la escuela, que entré, que invoqué la puerta, digamos, me ayudó mi papá en realidad. Me dijeron que iban a hacer una evaluación de tipo intelectual y demás, y me dice quien iba a evaluar, la maestra, dice, te vamos a hacer un test. Y yo le dije, bueno, para mí negro nomás y con 3 cucharadas de azúcar. Me dijo, deja nomás, no hace falta el té. Bueno, suficiente. Lema Espíndola también, un saludo para él, que cada 2 por 3 lo vemos y nos dice siempre ahí presente. Sí, lo encontramos el fin de semana. Bien. ¿Cómo sigue este asunto? Y con niños prodigios, Cachi, o niñas prodigias. En este caso vamos a hablar de un niño prodigio. ¿Se dice niñas prodigias? ¿Cómo se diría si no? ¿Niñas prodigio? Prodigio, sí. Qué lío que tenemos con esto, Dejémoslo ahí. Niñas prodigias. Bien. Todo es más fácil ahora. Teodore Kaczynski. ¿De dónde, Cachi? Yo tengo referencia a Matej Kaczynski. Matej Kaczynski. Sí, jugador de vóley de la selección búlgara. Actualmente militando en Italia, juega en el mismo equipo con el cachete de Checo. Sí. No, no juega santafesino y qué sé yo. Nada que ver. Nada que ver, debe ser el abuelo. Teodor Kaczynski. Teodor Kaczynski es estadounidense, nacido ahí, obviamente que descendiente de abuelos polacos. Polaco, mire usted. Nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago. Y es conocido, además de, obviamente, por ser un niño prodigio. Luego estudió matemática, filosofía y, bueno, se fue convirtiendo en una persona superdotada en su adultez, que algunas cositas lo llevan a tomar decisiones drásticas, como alejarse del pueblo y empezar a bombardear a partir de cartas bombas a quienes él consideraba enemigos. Como base es eso, tiene obviamente cuestiones más profundas. Cartas bombas, metafóricamente hablando, bombas por su contenido. Literalmente cualquier hablando. cosa menos metáfora. Mire usted, che. Usted abría la carta y ahí leía, esto es una bomba, pum. No decía Cabón solamente. No. Bien, vamos a ver si podemos profundizar un poquito. Sí, en tanto que prodigio, el tipo se graduó en la universidad, hizo esas cosas. Hizo todo lo que tenía que hacer, obviamente, para no aburrirse, calculo, a su edad.
Claro. Incluso desde muy chiquito él empieza estudiando en la educación elemental de Sherman en Chicago, y de primero a cuarto lo hace en esa escuela, pero en quinto grado ya se dan cuenta, porque le hacen un test, que el chico venía como con algunas cuestiones diferentes. El test le da 168 de coeficiente intelectual, lo que bastante dijimos que arriba. es bastante. Sí. Cambia de colegio, se va al colegio Evergreen del Park Central. Y en quinto grado, como dije, al darse cuenta que el chico venía con inteligencia distinta, pasa directamente a sexto, y de sexto muy rápidamente a séptimo, como para acelerar las cosas. En donde aparentemente es separado, si se quiere, del grupo. Imagínese un chico menor a los de su edad y con una inteligencia superior. Le hacían bullying fijo. Claro, le hacían bullying. Era el más chico. Además, y el más inteligente. Él tenía características en su personalidad también, de ser una persona solitaria, jugaba solo. Un chico que juega solo ya hay que tener cuidado. Sí. Bueno, algo por ese lado evidenciaba también el escritor Lovecraft. He tomado contacto con algunos datos de su biografía, y era chapita, digamos, hacía una suerte de templos nórdicos donde entronizaba deidades que para el resto de su gente eran absolutamente desconocidos. Un personaje también. Bueno, estaba jugando. Terminó la secundaria 2 años antes de lo normal. Con 16 años ya es admitido en la Universidad de Harvard. En 1958. Recibe clases de lógica de un profesor muy afamado de la universidad, en donde se termina convirtiendo como en el primer alumno, el más importante de su clase, con un promedio de 98.9%. La pucha. En matemáticas. Mucho. Es más, se olvidó un acento, creo. para un 98,9. Claro. Sí. Bueno, como decíamos antes, participó en algunos estudios de personalidad, en donde algunos consideraron después más, obviamente con el diario del lunes, con todo lo que sucedió con el tema de las bombas, que pudo haber sido uno de los disparadores, porque fue engañado, digamos, y entró en lo que fue el experimento de la CIA, del MK Ultra, que creo que aparece en Los Simpsons, me parece. Yo lo tengo recordado de algún lugar chiste. Pero era un experimento que hacían con, obviamente, mentes superiores, en donde los invitaban a conversar de filosofía con otras personas, y al ser engañados los ataban a sillas, le hacían preguntas muy violentas y buscaban de generar estrés, etc. Sí, eran experimentos tendientes, digamos, a evaluar cuánto eran capaces de soportar presión, digamos. Sí, era como una preparación de espía, si se quiere. Claro, una cosa así. Que, bueno, algunos consideran que pudo haber sido lo que le generó esa decisión que toma en algún momento de enojarse con el mundo. Claro, un mecanismo como de venganza lógico, absoluto. Bueno, recibe premio con el tiempo. Una vez que se gradúa de la universidad en Harvard, no se queda conforme. Con 26 años creo que ya se mete a estudiar en otra universidad, otro tipo de carreras que él tenía interés, y incluso llega a ser, digamos, profesor, y llega a ganar premios por resolver algunas cuestiones matemáticas avanzadas que hasta el momento no habían sido resueltas por ninguno de sus profesores anteriores. Muy reconocido. Un día dijo, bueno, basta, me cansé, renuncia a su cargo de docente en la universidad en la que estaba dando, y se va a vivir con los padres, o en realidad es una casa de los padres, creo que está 2 años, toma otra decisión muy importante, que es alejarse, se mete en un bosque en Montana, se hace una casita precaria de madera, y a partir de ahí se sabe poco de él, hasta que empiezan a aparecer, como decíamos antes, estas bombas, cartas bombas, que empiezan a despertar un poco de alerta en la sociedad de Estados Unidos en general, porque eran sobre todo orientadas a grandes académicos y empresarios de, digamos, todo lo que tiene que ver con la industria aérea.
Ajá. Hay un quiebre en todo esto cuando en una de las aviones de una empresa norteamericana de aviones se encuentra una bomba que no detona, pero sí larga humo y hace que el piloto deba aterrizar de manera urgente, y entonces ahí el FBI toma partido. Claro, ese sobre fallido brinda elementos como para iniciar una pesquisa. Sí, aparte marca otro grado de gravedad, digamos, porque eso de haber funcionado bien habría hecho caer un avión con pasajeros. Claro, digamos. Lo que sí notaban es que todas estas cartas en realidad eran paquetes, bombas, eran con materiales reciclables que podía encontrar cualquiera en cualquier lugar, incluso con cosas compradas en cualquier ferretería, lo que habilitaba a que cualquiera pudiera ser el creador de estas bombas. Ajá. Les costó mucho al FBI por ahí comprender más o menos a qué tipo de personalidad se estaba refiriendo. Se empezaron a generar grandes recompensas por cualquier información acerca del Unabomb, que lo habían ya bautizado, Unabomb, que tiene un significado en cuanto a una es universidades y empresas de aerolíneas, digamos. Ajá. Y bomber lo llevaron a hombre bomba o bombardero. Hay una suerte de juego de palabras en todo esto. Claro. Cuestiones que, no lo lograron encontrar todo el equipo del FBI, que ya incluso pasaban años y aparecían a cada 2 por 3 algunos casos, incluso terminan muriendo 3 personas a partir de recibir este tipo de bombas, cartas bombas, hasta que de casualidad, en realidad hay una presión que genera él a partir de pedirle al New York Times que publique un manifiesto que él tenía en donde él explicaba el por qué la sociedad en la que vivimos está tan mal. Era una cuestión muy filosófica, tenía que ver muchísimo con sus principios adquiridos a partir de todo lo que él había vivenciado. O sea, evidentemente el tipo era un grano en el cuello para la sociedad, pero si uno rascaba un poco la superficie se encontraba con fundamentos razonables para una reacción de este calibre. Era una persona que tenía, como decíamos antes, una capacidad intelectual muy alta. Claro, claro. Las medidas eran poco razonables, pero tenían fundamentos. Se fue a vivir al bosque. Hablo de los fundamentos. Se hizo su casa con madera, vivía sin electricidad, vivía sin agua, todo muy naturista. Y sin joder a nadie, por otro lado, con su estilo de vida, hasta que después empezó a... Hasta que dijo, bueno, me aburrí, voy a joder a alguien. Bueno, de pronto podemos pensar que si no era sometido a las situaciones de estrés a las que fue sometido, nunca hubiese tenido las reacciones que tuvo. Aquello mencionamos el libro Primera Sangre, creo que fue en el programa anterior. A ver, vos derramaste la primera gota de este vaso, hacete cargo de lo que te corresponde. Sí, somos todos parte de una sociedad de alguna u otra manera. Tal cual. En fin, cuestiones que después de la publicación del New York Times, que lo hacen obviamente junto con el FBI, digamos, esto estaba todo chequeado, estuvieron debatiendo en sí o no y decidieron que se publique para ver si habría a que alguien más pueda darse cuenta de quién se trataba. La mujer de su hermano empieza a notar en esta publicación algunas cositas que lo llevaban a pensar en que podía ser él. O sea, la cuñada de Teodoro. Claro. Habla con el hermano de Teodoro y se ponen de acuerdo para investigar, contratan un investigador privado y llegan a la conclusión de que había grandes posibilidades de que sea él. Ajá. Y bueno, lo llevan al FBI, el FBI tenía más de 2.500 casos para verificar, digamos, que la gente se había acercado ya. Lo que se estaba pagando por los datos importantes y consentidos, digamos, de todo este caso era $1 millón, por lo tanto era ya algo que se les iba de las manos. Y bueno, hacen una investigación, llegan a la conclusión de que podía ser él y lo van a buscar, y él declara, más allá de todo lo que después se encuentra en la cabaña que había quedado. Que lo curioso es que obviamente va a juicio, pena de muerte seguro. Habían hecho, digamos, la defensa de él había hecho todo un manejo de cosas como para justamente decir o aclarar de que esto venía de problemas serios que habían tenido él en su infancia a partir de cuestiones del gobierno, etcétera. Claro. Que sería inimputable o algo así. Claro. Y él dijo, no, acá yo estoy bien, yo no tengo ningún problema psíquico, me voy a defender solo. Y bueno, echó a su defensa, se defendió solo. Él termina obviamente haciéndose cargo de todo y está preso, no está muerto, digamos.
obviamente que no le salió barato, está preso sin poder tener ningún tipo de visitas, etcétera, pero tiene creo que 77 años y aún está vivo, escribe, cada tanto salen cosas. Es un dato muy curioso por las decisiones que ha tomado él para con la sociedad. Sí, bueno, y un ejemplo más de lo que decíamos, muchos niños prodigios. Una buena pregunta es si el hecho ya de ser niño prodigio, digamos, como si buscara ahí la raíz de la futura antisociabilidad y demás, o si eso en realidad genera una sobreatención o una marginación, un bullying, etcétera, etcétera. Y ambas. Y probablemente viene todo de la mano, sí. Sí, es posible. Pero bueno. Está claro que... Es mucho mejor ser una persona promedio. Sí. El que por algún motivo sobresale para arriba o para abajo, seguramente va a tener que soportar algún tipo de no es reprimenda la palabra, pero sí algún tipo de acción que le haga sentir esa diferencia. Y normalmente las acciones suelen traer incomodidades también. Bueno, teorizo demasiado. Bueno, muy interesante. Teodor Kaczynski era. Kaczynski. Está vivo el tipo, lo podemos ir a visitar todavía, si es que nos dejan entrar a saludarlo, no sé. Pero bueno, un caso muy particular del extremo de ser niño prodigio a ser directamente un terrorista antisistema. Claro. Es un caso muy interesante. Hay de hecho algún documental que no creo que sepamos cómo se llama, pero que lo encontramos en internet. Sí, se puede buscar a partir del nombre de Teodor. Ya que estamos en este asunto de visitar a tipos que están guardados por haber hecho tiro, lío y cosa golda, me atrevo a recomendar una serie que estoy siguiendo por recomendación de mi hijo, que se llama Mindhunter. ¿Tu hijo? Sí. Mira, yo le decía un nombre raro, debe ser uruguayo. Don Juan Salvador me recomendó que siga Mindhunter, cazador de mentes, Sí, que no es lo mismo. Que habla de un tipo que es miembro de una nueva ramificación dentro del FBI, que estudia la conducta de los grandes asesinos y qué sé yo, qué cosa. Muy interesante porque no hay esta de carreras de autos, corridas, tiros y qué sé yo, sino simplemente esgrimas dialécticas, largos momentos en los cuales la inteligencia o los subterfugios de la conducta van más allá de lo que es la acción que uno esperaría en una serie de acción. Muy recomendable, y tiene que ver con esto de estudiar a los tipos que saltan la valla de la normalidad. Bien, tenemos un ratito como para un caso más. ¿Un caso más o una anecdotita? ¿Qué le parece? Una anecdotita. Una anecdotita porque son niños. Ahí estás. Sí. Estamos hablando de gente sobresaliente. Se cuenta, vaya a saber si ha sido cierto, me gustaría que así lo haya sido, que en cierta oportunidad Marilyn Monroe, cercana a don Albert Einstein, le sugiere la siguiente temática y se genera el siguiente diálogo. A ver. Le dice doña Marilyn: mire, don Albert, qué piola hubiera sido si nosotros nos casamos y de nosotros nacen hijos con mi belleza y su inteligencia. A lo cual don Albert Einstein opone la siguiente opinión: señorita, sería muy interesante, pero mire si la ecuación sale al revés. ¡Qué tragedia! Bueno, lo cierto es que al parecer hubo quien se dedicó a estudiar, bueno, no hace falta estudiar demasiado sobre el coeficiente intelectual de don Albert Einstein, que dio por encima de 160, pongámosle 160 sobradito apenas. Pero alguien aportó que, según estudios hechos a Marilyn Monroe, que tenía centrado todo el interés del mundo sobre su belleza física, ella en algún momento habría acusado un coeficiente intelectual de 165. O sea que no necesitó descubrir la bomba atómica, porque ella misma era una bomba atómica. Pero esta es una especie de, digamos, de resolución por el absurdo de lo que es la inteligencia y su demostración. Ese era el datito de color. Muy bien. Me gustó. Bueno, me alegro mucho. ¿Vamos para allá? Meta. El Quijote no se mancha. Un refugio confortable para hedonistas poco exigentes. Hasta
hasta las 21 en MQC Radio. Obviamente no se puede no estar hablando de Don Wolfgang Amadeus Mozart, habida cuenta que hemos tenido los antecedentes musicales recientes. La gente casi que no hace otra cosa que hablar de él. Sí, vos prendés la tele y están, Ahí está. El otro día fui a pagar unas cosas, la gente estaba... Ahí en la cola del Rapipago están ahí. ¿Podés creer tipos que a los 4 años esto sí, y lo otro así? Sí, así. Mismo va a la tribuna de Atlético. En el entretiempo, porque durante el partido hay que reconocer que la gente está muy enganchada con el juego y aparecen esos cantitos, todos sincopados, o muy copados, o no tan copados. Pero en el entretiempo, cuando la cosa se afloja, vos vas a comprar choripanes y la gente está ahí hablando de Mozart y bien. de Marta Argerich. ¿Y qué cosas cuentan, por ejemplo? Por ejemplo, que nació y falleció dentro de los dominios del Sacro Imperio Romano Germánico. Por allá por 1756 habría registrado su nacimiento, mejor dicho, lo registró otro, él todavía era chiquito y no sabía escribir. Era prodigio, pero no para tanto. Claro, ahí está. Y falleció tempranamente, no tempranamente... 6:30, 7. No tanto, bueno, a los 35 años de edad, en 1791. Mirá vos, yo casi que llego y no hice nada de todo lo que este muchacho hizo. Sí, es por eso. Lo más llamativo, lo primero que salta a la vista, en todo caso para mi consideración, es que su obra, tan vasta, abarca prácticamente todos los géneros musicales conocidos en su época. Es más, por ahí tiró algún rock and roll, pero dijeron, no, esto no va a andar, guardate. Todavía no. Esperá un par de añitos. Bueno, en fin, decía que su vasta obra no es vasta porque a mí se me antoja, sino porque involucra más de 600 piezas y la mayoría de ellas se consideran obras maestras. No es que el tipo hacía, una más o menos copada y el resto para llenar el disco. No. Rara vez pegaba más allá del centro. Y esto es muy importante. Tocaba el clavicordio. ¿Quién no ha tocado el clavicordio alguna vez en su vida? Sí. A los 3 años me lo regalaron. Ahí está. Bueno, él, un poco más sonso que usted, empezó a los 4 años a tocar el clavicordio y a componer alguna que otra pieza, como para el jardincito de la salita verde, con algún gradito de complejidad. Chiquilín picarón, te doy al biberón, esas cosas. Bueno, todo esto luego lo tomaría Lelutier, pero a partir de obras un poquitito más complejas de Don Wolfgang Amadeus Mozart. A los 6 años tocaba el clavecín y el violín. Ya se iba achicando, ¿vio? Ya las cosas grandes no le daban para tanto, por eso el clavecín. ¿Quieren que les explique la diferencia entre clavicordio y clavecín? Te lo estaba a punto de preguntar, Cachi. Se va a hacer muy largo el programa. Sepan que hay diferencia con respecto a lo que es una cuerda tañida y una cuerda pulsada. Uno obraba con la cuerda tipo piano, que la golpea un martillito, el otro con la cuerda pulsada, como hace un guitarrista de rock con la púa. En este caso era una pluma de ave la que sutilmente pulsaba la cuerda y lograba hacerla sonar. Bueno, en fin. Pero no vamos a entrar en detalles técnicos, porque estamos hablando del grado de genialidad, de precoz genialidad que había mostrado Mozart en su vida. Decía que a los 6 años tocaba estos 2 instrumentos, pero además evidenciaba, porque no es cuestión de mostrar así medio como al pasar por la galería, sino que el tipo dejaba sobradísimas muestras de su poder para generar fraseos musicales. Y cuando digo fraseos musicales, aplicado a los conocedores del rock, podrían llegar a ser grandes riffs, de esos que golpean la memoria del oyente, y ahí quedan, pero que no cualquiera es capaz de generar un fraseo recordable, qué sé yo, por decir uno, el de Humo sobre el agua. Sí. Y también mostraba gran capacidad para improvisar melodías, cosa que hacía en una suerte de contrapunto o de colaboración con grandes maestros que lo superaban en edad. Todo esto a los 6 añitos, cuando uno agata que hace bolita de moco.
decía que a los 6 años también, su padre, don Leopold, que era un hombre de gran fe cristiana, dijo, he aquí que mi niño ha sido tocado por la mano del Señor y sus dones no pueden quedar entre nosotros, tengo que salir a mostrarlo al mundo. Habida cuenta que no había CD, no había esas cosas. Entonces dijo, ¿qué más pide la cristiandad que abrirnos al mundo, pero al mundo de la alta sociedad y de la realeza? Y de paso cobrarle. Claro, no seamos giles. Cobrarles la apertura. Exactamente. Con lo cual salió a girar por todas las cortes de Europa, las que le quedaban cerca y las que le quedaban lejos también, como para mostrar los dotes y los dones artísticos de su nene y de su nena. Sí. Porque si bien tenía, digamos, a su nene como mascarón de proa, como el gran genio, la nena no le iba tanto en saga como ejecutante de instrumentos. Y como vocalista también. Y todos aprendieron, con el padre mismo, ¿no? El padre era músico. Todos aprendieron con el señor Leopold, que era un gran profesor y un gran violinista, por lo que se sabe. Estos dos niños... Gurrumines. Sí, gurrumines, niños prodigios, tuvieron un pequeño gran inconveniente a partir de la iniciativa de su padre. Tanto kilometraje recorrido, tanto ir de un lado para el otro, tanto superar climas, y no iban precisamente en coches calefaccionados. No. En fin, los viajes implicaban también no digo una tortura, pero sí un esfuerzo importante. Fueron haciendo mella tanto en la salud del padre como en la salud de los niños. Esto de alguna manera derivaría en una precoz muerte de Mozart, de don Wolfgang Amadeus. Pero antes de enfriarlo de todo a Mozart, digamos que a los 8 años de su edad, escribió su primera sinfonía. A los 9 años, escribió su primer oratorio. Y acá voy a hacer un pequeño inciso como para describir qué grado de complejidad puede haber tenido un oratorio. ¿Qué es un oratorio? Usted se arrodilla, se prosterna, mira hacia el altar y se pone a orar. No es eso. No, eso es eso es uno paveando, digamos. Es un género muy complejo, un género musical, obviamente, muy complejo de la época, que incluye cantante solista. Obviamente hay que diagramar toda la melodía y toda la particella propia del cantante solista. Incluye coro, con lo cual tenemos las diferentes voces. Sí. Muchos cantantes no solistas, porque están en un coro. Claro, ¿no es cierto? Muchas cuerdas, muchas tonalidades, cada cual con su arreglo. Todos apoyados musicalmente por una orquesta sinfónica. Ya sabemos que la orquesta sinfónica, intuimos que la orquesta sinfónica tiene maderas, tiene bronces, tiene cuerdas, vientos. Y para todo eso hay que armar partitura. Todo esto a los 9 años. Y de yapa, este tipo de género, el oratorio, solía contemplar también la actuación de un narrador. Narrador que también tenía que tener su letra, y todo esto normalmente tenía, digamos, un destino religioso y por ende una inspiración religiosa también. Con lo cual, si a los 9 años un tipo es capaz de todo esto, no cabe otra cosa más que el mote de genio a la enésima potencia. Habíamos hablado del tema de las enfermedades que sobrevienen tempranamente, pero esto no obsta como para que a los 15 años de su edad Wolfgang Amadeus Mozart es admitido, este también es un gran dato, como miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia, que era en su momento y en ese espacio en Europa el principal centro de erudición musical, y que tenía un punto, un elemento, un ítem importantísimo para la recepción de nuevos miembros: nadie por debajo de los 20 años. O sea, en aquel tiempo a los 20 años uno ya estaba debidamente formado y, digamos, con ese piso podía acceder a esta Academia de la Filarmónica de Bolonia. Bueno, Wolfgang Mozart es admitido en ella
a la edad de 15 años. 14 y moneditas, 15 años pongámosle. Bueno, no vamos a extendernos en datos biográficos porque no vinimos a eso. Lo que sí queríamos dar son elementos demostrativos de que la genialidad de Mozart no es una cuestión de magnificar cosas. Las cosas eran magníficas por sí mismas. Sí, de hecho es... No, digo que es que el arquetipo de niño prodigio, en general, el primer ejemplo que surge es Mozart por todo lo que decíamos recién. Tal cual. Después, bueno, surgirá quizás otro ejemplo si hay tiempo, pero creo que el principal, el que marca el rumbo, el que fija la pauta es Mozart. Como una curiosidad, para que no sea todo tan lindo y color de rosas, había un instrumento que detestábamos. Sí, no le gustaba para nada. Más allá de que obviamente lo tenía a su merced. Ya sé cuál es. ¿Cuál es? El contrabajo, porque pero le decían, no, señor. A ver, tocate algo, tráelo al asado, le decían. La flauta. Él decía que había solamente algo peor que una flauta y eran dos flautas. Bueno, depende de dónde... sí. No, a ver, le sople. Claro, porque hay flautas dulces y las debe haber amargas también. Bueno, momento que hablando de cosas dulces tengo que saludar a dos amigas mías que son Maru y Aldana. Ajá. Que me recuerdan muy afectuosamente que me estoy olvidando de saludarlas, me lo dicen con otras palabras. Y no saben que yo las pongo a prueba, porque si las saludo a las 7:10, ya se van, apagan y se van a hacer otra cosa. Entonces las tengo acá esperando. Y también al señor Mario Godino, que mandó sus saludos. Ahí está. Dice mirá. que el programa está muy bueno, así que le agradecemos tanto el saludo como el elogio. Bueno. Y volviendo al tema que nos ocupa, ya cumplí con los saludos que tenía pendientes. Queremos saber cómo se hace a saber si uno tiene un niño, ya que uno no puede ser prodigio a esta altura, creo. No. ¿Cómo saber si tenemos un niño prodigio? Si usted tiene un niño prodigio en su casa, no se desespere. Ante todo, mantener la calma. No, claro. Lo primero que uno tiende a hacer es querer matar al niño. Claro, no lo golpee para acomodarlo. Espere, porque ahora le vamos a tirar algunos tips. Claro. Que no lo digo yo, lo dicen los expertos, que hay para todo. Mire. Que son todos los que publican algo en internet. Esto Sí, porque me hace acordar al programa El Precio de la Historia. Le caen al pelado ese que atiende El Precio de la Historia, le caen con, mire, acá tengo un no sé qué, el chiripitiflún de lo que es. Espere que yo tengo un amigo que es especialista en eso. Y se va a la otra cuadra y le aparece un yanqui, un norteamericano de allá, que es especialista en para qué lado le hacían el rulo a los... Déjense de Eso joder. es todo en la televisión. Déjense de joder. Gente grande, che. Bueno, adelante. Bueno, entonces, si usted cree que puede tener un niño prodigio, le vamos a recomendar algunas cosas. Primero, que le permita crecer y desarrollarse emocional y socialmente como cualquier otro niño. Seguro. No haga diferencia. Regálele una gomera. No le etiquete. Enséñele a tirarle a los vidrios de las Está bien. ventanas de los vecinos. Regálele una gomera y ponga a cocinar el arroz. Es preferible no etiquetarle como genio o diferente, como si él no se daría cuenta. En redes sociales, dice usted. Para evitar que se sienta como de una especie rara, ¿vio? Claro, exactamente. No se deben realizar comparaciones con otros hermanos o amigos. O personajes de la tele como Sheldon, por ejemplo. Por ejemplo. Es conveniente que se relacione con niños de su misma edad. Sí. Sí, porque los de 16, 17 ya se pueden empezar a aburrir con él incluso. Patea más fuerte. Claro, imagínese un niño de 6 años que ya habla 3 idiomas, Claro, por ejemplo. Claro. Lo invita a Pepito a la casa y le dice... bla, 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 bla. Viene y me aburro con Alvarito, no sabe ni la raíz cuadrada de 8. No podemos jugar a nada. Bueno, para los padres que colaboren con las tareas encomendadas especialmente para él por las escuelas, Claro. ¿no? Que tampoco la deben tener muy fácil. No. Es aconsejable proporcionar recursos y materiales para satisfacer sus talentos e inquietudes, pero sin someterla a ningún tipo de agobio. Si es un músico, está bien, le compra un instrumento. Sí, un arpa, piano de no. cola le puede salir medio complicado. Claro, claro. Si es pintor, un par de pinceles y lo arregla. Claro. Si va por el lado de la física, no se le ocurra comprar un acelerador de partículas porque... No le entra en el patio. Y no le va a dar el presupuesto igual. Pero, Qué difícil debe ser padre de niño prodigio. Uy, dígaselo a mi viejo. Sí. Bueno, después nos contás de tu Bueno, hermano. disfrutar en familia las actividades culturales, conversar sobre la actualidad o compartir Claro. momentos de lectura, todo lo que tenga que ver con los intereses del niño, obviamente.
como si nada, como si sería una persona normal, común y corriente, digamos. Hasta lo podría ser. Claro, hasta parecen serlo. Bien. Sí, el niño prodigio es casi un ser humano, dijo. Sí, exacto. En fin, bueno, más o menos por ahí va la cosa. Bueno, y depende también cada vez que el niñito pida jugar con algo, bueno, haga usted las mediciones como para ver si ese algo corresponde a un rasgo tendiente a la genialidad o a un sector opuesto de esa medición. Ejemplo, el niño dice, tenemos una pala en casa, socorro. ¿Qué es eso? Bueno, sí, enterrar a alguien. Hay una pala en casa. Bueno, vamos al patio a buscar fósiles. Ya no sé si esa iniciativa... ¿Cómo le explico? Si esa iniciativa corresponde a un niño genio o a un niño lisa y llanamente hinchapelotas. Pero bueno, ocurren esas cosas. Bien, pueden venir las dos cosas juntas también. También. Bueno, me gustó esa. Bien, bueno, como otra curiosidad, otra de las cosas que uno a veces se encuentra buscando material para el Quijote, hay un mega festival en Argentina que se realiza en las cataratas del Iguazú, generalmente todos los junios, es una vez al año. Ahí van los niños prodigios. Van niños prodigios de... Empuje aquí, en cuanto dice. A música y artes escénicas. Ajá. Muy bien. Todos niños que obviamente la mayoría de Latinoamérica, pero muchos también de Europa. Bueno, confluye en los conceptos que vertíamos al inicio del programa, que la mayoría de las veces tiene que ver la cuestión del niño prodigio o el genio, entre comillas, con aquel que evidencia cierta precocidad para cuestiones ligadas al intelecto, más que a lo físico. Sí, de hecho dejamos afuera, por ejemplo, todo lo que es Hollywood y muchos niños que se hicieron muy famosos, de actores infantes. Bueno, no vamos a dejar muy por fuera a podemos Hollywood. Nombrar algunos, pero no son el caso como más típico de... No, pero tenemos el caso de Shirley Temple, nacida en 1928 y fallecida en el 2014 a sus 85 años. Bueno, una ya actriz, no era niña, sí. No, una actriz norteamericana que, bueno, tuvo a sus 3, 4 añitos ya comienza a tener apariciones en la pantalla, hace apariciones en programas educativos, un poco como gancho para atraer a los niños, derivado del éxito que tiene en su participación en estos programas breves, pequeños seriales documentales y demás, pasa a las películas más de largometraje, se la empiezan a disputar grandes estudios como la Fox, que luego devenida en la 20th Century Fox, y la Paramount. Entre una y otra compañía, Shirley Temple a muy temprana edad, 4, 5, 6 añitos, ya va descollando como actriz, y ya no en una peli, va pegando éxito tras éxito, y al punto tal es que en un momento llama la atención incluso de sus mayores, porque por ejemplo con 5 añitos era notoria su profesionalidad. Esto no era común, porque un nenito puede ser simpático, puede ser fotogénico, puede ser muchas cosas, pero ya tener un cierto grado de sistematización habla de otras cosas. En 1935, a sus 7 añitos de edad, recibió un Oscar honorario juvenil. Obviamente el único Oscar que se le ha dado a un Oscarcito. Un Oscarcito. Vení, Cachito, le dijeron, ahí está, el Oscarcito. Y como para redondear un poco esta genialidad, esta precoz genialidad de Shirley Temple, digamos que no tan solo era una actriz muy desenvuelta, muy carismática y simpática, sino que además se reveló y fue conocida como una gran bailarina de tap. Hay escenas en las cuales o tap o claqué, esto de los zapatitos haciendo tiqui 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 tiqui. Bueno, gran bailarina, y no se detuvo ahí. Ya en su edad madura ocupó cargos políticos y diplomáticos ligados obviamente al gobierno norteamericano. Hizo de todo. Hizo de todo, hasta se dio el gusto de morirse viejita y siempre bien recordada. Así que, y muy 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 bella además.
si sirve para algo el dato. Siempre sirve la belleza, Cachi. Shirley Temple, Hollywood, también ha tenido su precocidad, en este caso, en los zapatitos de una niña. Bueno, yo ya estoy satisfecho. Han pasado las 21 horas. Han pasado las 21, che, pero qué cosa increíble. Qué barbaridad, cómo se va el tiempo. Ay, no me lo diga a mí, ¿qué quiere? Bueno, está ahí el amigo Jaime Ross que nos dice que nos tenemos que ir. Nosotros nos vamos, pero prometiendo que volveremos y seremos... Sí, señor. Los mismos tres de siempre. www.mqcradio.com.ar